En esta ocasión vamos a resolver el problema 16.105 que dice así. Una corriente de agua con velocidad de 80 metros por segundo y razón de flujo másico de 6 kilogramos por segundo golpea la cuchilla de una turbina que se mueve a una velocidad constante de 20 metros por segundo. Inciso A, ¿qué fuerza ejerce el agua sobre la cuchilla? E inciso B, ¿cuál es la magnitud de la velocidad del agua al perder contacto con la cuchilla? Y bueno, para resolver este problema vamos a utilizar un sistema de referencia que esté en movimiento con la cuchilla. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a tener un eje horizontal y también un eje vertical. Sin embargo, este nuevo eje X y este nuevo eje Y se van a mover a 20 metros por segundo hacia la derecha. Por lo tanto, simplemente hay que reescribir las fuerzas y las velocidades que van a actuar sobre la cuchilla en términos de este nuevo sistema de referencia. Entonces vamos a ponerle nombres. Por ejemplo, vamos a llamarle X' a este nuevo eje X, que se mueve con una rapidez de 20 metros por segundo, y este vamos a llamarle Y', que tiene esa misma rapidez hacia la derecha. Ahora, vamos a plantear algunas ecuaciones que nos van a servir para formular las fuerzas que este flujo másico está ejerciendo sobre esta cuchilla. Primero, sabemos que una fuerza de flujo pues viene dada por el negativo de la derivada de la masa con respecto al tiempo. En realidad, pues esto es el flujo másico y eso multiplicado por la velocidad del propio flujo. Esta ecuación la podemos deducir a partir de la segunda ley de Newton. Y aplicando también la conservación de la cantidad de movimiento a un sistema que está perdiendo o está ganando masa. Entonces, pues vamos a resolver el inciso A. Y para ello, pues necesitamos transformar ese flujo en una fuerza equivalente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Va a haber una fuerza equivalente que va a estar ejerciéndose sobre esta parte de la cuchilla y luego va a haber una fuerza que se va a estar ejerciendo en esta dirección sobre esta parte de la cuchilla y pues finalmente vamos a tener la fuerza que la cuchilla va a ejercer sobre este flujo. Vamos a dibujarla de la siguiente forma. Y vamos a ponerle nombre a cada una de estas fuerzas. Vamos a ponerle F1 a esta fuerza que está empujando la cuchilla. Es una fuerza producida por un flujo de masa. F2 también es una fuerza producida por un flujo másico. Y finalmente Fr, que es no fuerza de fricción, sino fuerza de reacción que está ejerciendo la cuchilla sobre el flujo. En este caso, ¿qué podemos plantear? Pues podemos plantear lo siguiente. Debido a que esta cuchilla se va moviendo con rapidez constante hacia la derecha, en otras palabras velocidad constante, resulta que la suma de todas las fuerzas en X' va a ser igual a 0. Es un sistema de referencia inercial porque se mueve con velocidad constante y a lo largo de Y' también es igual a 0. Por lo tanto, pues es simplemente descomponer cada una de estas fuerzas. Vamos a empezar con esta. Esta fuerza, pues ¿qué magnitud va a tener? Pues el flujo másico multiplicado por la velocidad, pero vemos que el flujo másico pues es de 6 kilogramos por segundo. Entonces vamos a escribirlo. Esta fuerza es positiva. Magnitud 6 kilogramos por segundo. Luego esto vamos a multiplicarlo por lo que vendría siendo la velocidad. Bueno, en este caso la rapidez con la que está golpeando la cuchilla, pero aquí hay que tener cuidado. Como estamos midiendo esta rapidez en este sistema de referencia, ya no va a ser de 80 metros por segundo, sino de ¿cuánto? Bueno,
de 60 metros por segundo, porque vean que aquí pues le estamos quitando los 20 metros por segundo que se va moviendo hacia la derecha. Entonces vamos a multiplicarlo no por 80, sino por 60 y ya tenemos F1. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos más la componente Fx. Bueno, vamos a ponerle FRX, que en este caso pues parece que es negativa. Vamos a ponerla así. Si nosotros proyectamos sobre X, pues da claramente una componente negativa y luego vamos a tener una componente de esta fuerza. Sin embargo, la magnitud de esa fuerza pues es precisamente 6, que es el mismo flujo másico por la rapidez en este sistema de referencia, que sigue siendo de 60 metros por segundo a lo largo de toda la cuchilla. ¿Ok? Pero ahora hay que proyectar por el coseno de 70 grados. Entonces aquí vamos a multiplicar por el coseno de 70 grados y esto tiene que ser igual a 0. Vamos a realizar los productos. 6 por 60 es 360 y aquí tenemos exactamente lo mismo, 370. Ahora vamos a ver qué pasa en la dirección de Y. En la dirección de Y, pues esta fuerza no tiene componentes. Sin embargo, vamos a tener la componente Y de la fuerza de reacción, ¿sí? En este caso FRY prima. De hecho, aquí también nos faltó poner prima. Y luego vamos a sumarle lo que vendría siendo pues esta fuerza que tenemos acá. Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado porque esta fuerza está empujando, esta fuerza está jalando. Por lo tanto, esta fuerza, en principio, ¿qué signo debería tener? Acá debería tener negativo, sobre todo por este negativo que aparece aquí. Entonces vamos a ponerlo. Entonces ese negativo, y aquí pues también va a tener un signo negativo debido a que es un flujo que está saliendo del objeto y este es un flujo que está entrando al objeto. Recordemos que cuando sale se le pone un signo negativo y cuando entra es un signo positivo. Entonces en este lado vamos a tener 360, ya directamente hacemos la multiplicación por el seno de 70 grados y esto pues es igual a 0 y ya de aquí podemos despejar cada una de las componentes. Frx' va a ser igual a 360 menos 360 por el coseno de 70 grados, o que es equivalente a 1 menos el coseno de 70 grados. ¿Qué más? La componente Y', pues es simplemente 360 por el seno de 70 grados y pues vamos a ponerlas en la calculadora, ¿sí? Nada más que en la calculadora no acepta el símbolo de prima, entonces vamos a quitárselo, pero pues estamos hablando de estas componentes que tenemos acá. Pegamos, ok, ya tenemos ahí esta componente. ¿Sí? Vamos a regresarla al espacio de trabajo. Ok. Y esta otra componente vamos a calcularla. La pegamos aquí y regresamos al espacio de trabajo. Entonces pegamos y ya tenemos esta fuerza, que podemos decir lo siguiente, que la fuerza tiene estas dos componentes. Vamos a expresarlas como vector. La fuerza de reacción va a tener estas dos componentes. Redondeamos a 3 cifras significativas, 237 en X y 338 en Y. Unidades, Newton, porque estamos en sistema internacional. Y ya está. Muy bien, ahora lo que necesitamos es saber cuál es la magnitud de la velocidad del agua al perder contacto con la cuchilla. Y lo que necesitamos revisar pues es simplemente la proyección de la velocidad sobre el eje X', el eje Y'. Vamos a ponerlo. Entonces, inciso B. ¿Qué tenemos? Pues resulta que esa velocidad, ¿sí?, de flujo másico va a ser igual a
60 por el coseno de 70 grados en I, y 60 por el seno de 70 grados en J. Pero esta velocidad está en el sistema de referencia primo, el que está en movimiento. Entonces vamos a ponerla, ahí ya tenemos estos valores, vamos a copiarlos, y lo único que tenemos que hacer para transformarlo al sistema de referencia no primo, pues es precisamente sumarle a la componente X los 20 metros por segundo con que se viene moviendo. Entonces vamos a copiar esto, ¿sí? Pegamos y obtenemos este resultado. Ahora nos piden en realidad la norma de este vector o su módulo, y pues vemos que su módulo es de 69.43 metros por segundo. En otras palabras, pues esa velocidad se redujo. Entonces vamos a poner aquí la magnitud de la velocidad, redondeamos a 3 cifras significativas y esto en metros por segundo. Y con eso pues ya resolvimos este problema que involucra flujos de masa.